Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rivera y el día de hoy les voy a hablar de lo que es el método de ordenamiento de la burbuja junto con mi compañera Helen Márquez. ¿En qué consiste este método? Pues básicamente, como su nombre lo dice, consiste en ordenar. ¿Pero qué es lo que va a ordenar? Va a ordenar una serie de números de menor a mayor. Es decir, un ejemplo simple es, yo quiero ordenar tres números que serían el 8, el 12 y el 6, por dar un ejemplo simplemente. Entonces, esto va a ser al inicio de mi programa, en la entrada, pero cuando esto salga, los datos que me va a arrojar es que van a estar organizados de la manera 6, 8 y 12. Entonces, este es un caso muy simple y no nos dice mucho sobre cómo funciona este método. Por eso es que mi compañera Helen Márquez le va a explicar de manera más detallada de qué se trata. Como anteriormente lo habíamos comentado, el día de hoy vamos a hablar sobre el método de la burbuja, también conocido como ordenamiento de una regla. Para entender más este método, vamos a plantear un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos pidieran ordenar una serie de n calificaciones de forma ascendente, es decir, de menor a mayor? Si lo planteáramos en un código normal, sería un poco complejo y tedioso. Pero este método lo que hace es ordenar de una manera más simple y corta. Ahora, sigamos con el mismo ejemplo y vamos a desarrollarlo. En este caso, n va a ser 6 calificaciones, donde n significa una calificación. Ahora, la siguiente serie de números fueron las 6 calificaciones que planteamos y pues estos valores son arbitrarios. Lo que hace este método es ir comparando el primer valor del arreglo con cada uno de los valores que siguen. Y dice así: si el segundo valor es menor al primero, se cambian, si no, se quedan igual. En este caso, como 6, si es menor a 9, se cambian. Y los demás valores se recorren. En este caso, 6 y el 9, que era la primera posición, se recorre a la segunda. Y así los demás valores. Ahora, seguimos comparando. Si el primer valor es menor, si el tercer valor es menor al primero, se cambian, si no, se quedan igual. Como si es menor, este se cambia y los demás valores se recorren. Ahora quedan 5, 6, 9 y 10. Y comparamos. Si el cuarto valor es menor al primero, se cambian. Como no es menor, se quedan igual. 5, 6, 9, 10. Seguimos comparando. Si el quinto valor es menor al primero, se cambian. Si no, pues se quedan igual. Como no es menor, pues se quedan igual. 5, 6, 9, 10, 7. Y ahora pasamos a comparar el último valor con el primero. Si el último es menor al primero, se cambian. Como no, pues se van a quedar igual. Ahora, seguimos comparando. Como ya acabamos de comparar el primer valor con todos los demás, lo que sigue es comparar el segundo valor con los que siguen. Dos datos a destacar es que ocurre una comparación de valores y cada valor se recorre de uno a uno, en caso de que sí sea menor, y se cumple. Ahora, aquí es importante igual destacar que ya no se compara con el valor anterior, las siguientes cifras, sino con los valores que siguen de la serie. Ahora, si el segundo valor, al ser comparado con el de la tercera, tiende a ser menor, pues se cambia, si no, pues se quedan igual. En este caso, como el tercer valor no es menor, pues se siguen quedando igual. Y seguimos comparando el cuarto valor con el de la segunda. Como no es menor, pues los ponemos igual. Y seguimos ahora con el quinto valor. Como el quinto no es menor, pues se dejan igual. Y seguimos comparando, ahora con el último valor. Como el 8 no es menor al 6, pues se dejan igual. Como ya terminamos, seguimos comparando con los de la tercera columna. Ahora, si el cuarto valor es menor al de la tercera, pues se cambian, si no, se dejan tal cual. Y seguimos. Si el quinto valor es menor al de la tercera, se cambian. Como aquí, si se respeta eso, lo que ocurre es un cambio y los demás valores se van recorriendo. Y nos queda la serie como 5, 6, 7, 9, 10 y 8. Ahora, seguimos comparando.
Si el último valor es menor al tercero, se cambia. Como no, pues se quedan igual. Como ya acabamos, nos pasamos al cuarto valor. Y se compara con el penúltimo. Si el penúltimo es menor al cuarto, se cambia. Si no, pues se dejan igual. Y por último, comparamos el cuarto valor con el último. Como el 8, si es menor al 9, estos se cambian y los demás tienden a recorrerse. Una vez que queda ordenada la serie, el método de la burbuja se ha completado. Bueno, ahora que Helen nos ha explicado de manera teórica en qué consiste el método de ordenamiento de la burbuja, procederemos a la realización de nuestro programa que nos ayudará a darle solución a este tipo de problema. Lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto en el modo consola. Ok, una vez que ya abrimos nuestro proyecto, vamos a declarar nuestras variables. Yo voy a agregar un comentario por cada parte del programa para que puedan entender de qué se trata. Yo voy a ir colocando una variable por cada renglón, pero ustedes lo pueden hacer de la manera en la que estén acostumbrados. Esto simplemente es porque voy a ir agregando un comentario al lado de cada variable para que sepamos qué función cumple dentro del programa. Ok, ahora vamos con el estilo de programa. Con estilo de programa me refiero a el color de fondo que va a tener y a la letra. Se pueden cambiar algunas otras cosas, pero por ahora lo vamos a hacer simplemente así. Aquí es en donde elegimos el color de letra que vamos a ocupar, y en este caso nosotros vamos a utilizar el color azul, y para el fondo de pantalla el color blanco. Okay. Limpiamos la pantalla para que no aparezca nada antes de que inicie nuestro programa. Y lo siguiente que voy a hacer es colocar un título para que, a pesar de que no sepamos, por ejemplo, si guardamos nuestro documento con un nombre raro, cuando lo empezamos a correr, sepamos de qué se trata. Entonces vamos a colocar el cursor en la posición 3,1, es decir, 3 en la coordenada de X y 1 en la coordenada de Y. Ok, entonces eso sería nuestro estilo de programa, y pasamos a la parte de nuestro programa en la que vamos a obtener los datos de las calificaciones de los alumnos. Entonces le vamos a preguntar a nuestro usuario cuántas calificaciones desea ordenar.
y vamos a leer el dato. Entonces, la variable que teníamos c declarada al inicio nos va a servir para saber cuántos alumnos o cuántas calificaciones. Y entonces c va a ser igual a lo que nuestro usuario introduzca. Ok, y después de esto vamos a declarar un arreglo. Recordemos que un arreglo es un método para ir guardando valores. Entonces colocamos el valor que está dentro, que en este caso es c, es el tamaño del arreglo. Entonces supongamos que la persona nos dice que va a meter las calificaciones de 5 alumnos, entonces nuestro arreglo de n nos va a guardar 5 valores. Y lo declaramos como un double porque pueden meter calificaciones con punto decimal. Ok, luego ponemos for. Ok, entonces luego tenemos que para i igual a 1 hasta c, que es el número de calificaciones que vamos a meter, va a ser lo siguiente. Esto es un tipo de ciclo, pero dentro de ese ciclo, esta variable de aquí solo nos sirve para el ciclo. Ok, entonces, cada que la i dé un paso, lo que le va a aparecer al usuario es esta pregunta. Ok, en este paso, en donde ponemos el ampersand y la letra i, significa, por ejemplo, que en la posición 1, cuando i valga 1, va a ser coloca la calificación del alumno 1. Enseguida, cuando dé un paso al paso 2, va a decir coloca la calificación del alumno 2. Y entonces nuestro arreglo en la posición de i va a ser igual a lo que nuestro usuario introduzca. Y ahí es en donde se cierra nuestro ciclo. Eso simplemente es para obtener los datos. Entonces, ahora sí pasamos al método de ordenamiento de la burbuja. Ok, nuevamente vamos a meter ciclos, pero esta vez van a ser 2. El primero es igual que el anterior, para i igual a 1 hasta c, que es el número de calificaciones, pero dentro de este va a haber otro ciclo, que dice que para j igual a i más 1. ¿A qué se refiere esto? A que en el caso, por ejemplo, de que i sea 1, entonces j va a valer 2. Y este también va a ir hasta la letra c, o hasta nuestra variable c. Ok, entonces vamos a poner que si, vamos a poner una condicional que nos dice que si el valor que hay en el arreglo i es mayor al que está en el arreglo en la posición j. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que vamos con el primer valor. En este caso, i va a ser igual a 1 y j va a ser igual a 2. Entonces, esto quiere decir que si el arreglo en la posición 1 es mayor al arreglo en la posición 2, esa es la condición que estamos imponiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí es en donde entra nuestra siguiente variable. Ok, entonces, j quedamos que nos sirve para la posición del ciclo más 1. Y la t va a ser una variable que nos va a servir para
para guardar un dato temporalmente. Ok, entonces tenemos que si el valor del arreglo en la posición I es mayor al arreglo en la posición J, entonces vamos a guardar ese dato de J, perdón, el dato de NI lo vamos a guardar en T. Entonces en ese momento I podríamos decir que nos queda vacío. Y entonces ponemos que NI, vamos a sustituir ese valor, va a ser igual a NJ. Es decir, ahora en vez de el valor que teníamos guardado en I, ya no va a ser ese, sino ahora va a ser el valor guardado que estaba en J. Y para NJ, que en este momento está vacío, le vamos a agregar la temporal, es decir, cambiaron los valores entre I y J. Entonces ahí finaliza nuestra condición y se cierran nuestros dos ciclos. Ahora vamos a la impresión de las calificaciones ordenadas. Ok, entonces damos el aviso de que aquí ya van a aparecer nuestras calificaciones ordenadas a través de un console.writeLine. Y vamos a generar un nuevo ciclo que nos dice que para la variable I igual a 1 hasta nuestra variable C, lo que va a hacer es escribir el arreglo en esa posición, en la posición de I. Ok, le vamos a colocar un guión entre comillas solo para que nos aparezca al inicio de cada calificación, un ampersand, y que nos imprima el arreglo de N en la posición I. Y se cierra nuestro ciclo con el next. Y ahora simplemente para finalizar el programa, lo que vamos a hacer es colocar un console.readKey. Y con esto terminaría nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo y vamos a ocupar el mismo ejemplo que había dado Helen en la parte teórica para ver que funcione de manera correcta. Ok, entonces nuestro programa nos dice que va a ordenar las calificaciones de la materia de matemáticas para n alumnos y nos pregunta cuántas calificaciones deseamos ordenar. Entonces vamos a ordenar 6 calificaciones. Me dice que coloque la calificación del alumno 1, que en este caso es 9, la del 2 es 6, la del 3 5, la del 4 10, la del 5 7 y la del 6 es 8. Y en este momento nuestro programa nos ordena las calificaciones de menor a mayor. Y pues así es como funciona el método de ordenamiento de la burbuja y espero que les ayude en algo. Gracias por ver el video.